paz de Cristo, mis amados hermanos. Hoy jueves he traído una pequeña enseñanza acerca de a qué se refiere la Biblia, qué es lo que nos enseña, de qué es realmente lo que está hablando desde el principio hasta el final. Es muy interesante nosotros escudriñar y saber que lo que nos enseña la Biblia es algo muy importante, que es desde el principio hasta el final. Y desde el principio nos enseña que lo único que está hablando, para que nosotros no se nos olvide, es de Jesucristo. Desde el principio de la Biblia, desde Génesis, está el nombre de Jesucristo hasta el final, que es Apocalipsis. Y el día de hoy vamos a ver algunos versículos los cuales nos enseñan que el nombre de Él está desde el principio hasta el final. Por eso es interesante nosotros escudriñar las Escrituras para poder darnos cuenta de qué se trata realmente la Biblia, porque la Biblia solamente habla de algo importante, que es Jesucristo. Lo demás son cosas que nos enseña la Biblia, cómo vivir, cómo vivir día a día con sabiduría. Nos da enseñanzas, nos da parábolas, nos da ejemplos, nos da muchas cosas las cuales nosotros podemos agarrar como algo para poder vivir sabiamente. Por eso hoy les he traído esta pequeña enseñanza para que nosotros podamos descubrir lo que es y qué dice la Biblia en sí, para poder nosotros saber y leer dónde está cada versículo que nos enseña realmente de lo que se habla. Y desde el principio, como los judíos estaban esperando a Jesucristo durante más de 3500 años, y cuando llegaron no lo supieron reconocer. ¿Por qué? Bueno, realmente porque ya en esos momentos que lo estaban esperando, ellos ya estaban enfocados en otra cosa y no realmente en lo que deberían estar enfocados, seguir en la espera de Jesucristo para poder reconocerlo cuando Él llegue. Por eso nosotros al día de hoy vamos a ver algunos versículos desde Génesis hasta Apocalipsis, para poder nosotros descubrir y poder entender que la Biblia solamente enseña algo muy importante. Y le vuelvo a repetir, que es el nombre de Jesucristo. La Biblia no enseña otra cosa. Les voy a pedir que ustedes no se vayan a molestar con mis palabras que les voy a decir, pero la Biblia no enseña acerca de un santo, de una virgen o de cualquier otra cosa a la que nosotros vayamos a rezarle, porque la Biblia solamente nos enseña que Jesucristo es al único que nosotros podemos orar para que Él sea el intercesor hacia el Padre, que el Padre de nosotros es Jesucristo, pero Él es como un intercesor. ¿Por qué le digo esto? Porque Jesucristo no nada más tiene un título de intercesor. Jesucristo tiene un título de muchas cosas. Él es el buen pastor, Él es nuestro refugio, Él es nuestro consolador, Él es el abogado, Él es la luz del mundo, Él es la estrella de la mañana, Él es el sol resplandeciente, Él es, bueno, en fin, Él es la rosa de Sarón. Bueno, en fin, son muchas cosas las que nos enseña que Jesucristo es. Por eso es importante nosotros mirar y darnos cuenta, escudriñando por supuesto las Escrituras, para poder saber que Jesucristo es Dios y que Él está aquí en la Biblia desde el principio, desde Génesis, como le decía hace unos momentos. Bueno, para poder empezar a leer la Biblia vamos a hacer una oración para poder hacer esta pequeña enseñanza. Señor, gracias una vez más por darme esta gran oportunidad de llevarle a mis hermanos y a todos aquellos que quieran ver este video, esta pequeña enseñanza que he titulado el día de hoy: ¿quién es el ángel de Jehová? Señor, ilumínanos, danos gracia, danos sabiduría para poder llevar esta pequeña enseñanza a todos ustedes y que nosotros podamos entender, para poder llegar al conocimiento y la sabiduría que necesitamos, Señor. Gracias, Señor, por estos momentos, por este día, por darnos todo lo necesario, Señor, para poder llevar esta pequeña enseñanza. Señor, te pido que a todos los que vayan a verla, que los ilumines y que le des sabiduría para poder entender
lo que dejaste para que nosotros pudiéramos transmitirlo y entenderlo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mire, vamos a empezar desde Génesis y hay un versículo muy importante. Primero vamos a empezar en un versículo que es muy importante, que está en Juan 5:39. Así es que vamos a buscar Juan 5:39. Aquí está, dice, fíjese lo que dice. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Está en Juan 5:39, y esto fue lo que Jesucristo le dijo a todas aquellas personas que lo estaban oyendo. Pero la pregunta surge, ¿por qué Jesucristo les dijo escudriñar las escrituras si aún no existía el Nuevo Testamento? Bueno, lo que Jesús les estaba tratando de decir era que escudriñaran las escrituras, era el Antiguo Testamento, que ese sí lo tenían, porque en ellas se encontrarían la vida eterna, porque allí estaba ya Jesucristo. Que ellos se dieran cuenta cuando estaba ahí, que no lo supieron reconocer, que Él ya estaba ahí en las escrituras, y que todo lo que Él estaba haciendo, todos los milagros y todo lo que llevaba su vida en su ministerio, se trataba de Él. Por eso es importante nosotros escudriñar también nosotros las escrituras para poder entender lo que Jesucristo nos quiere decir. Y vamos a leer una escritura que está en Génesis 16 y en el 16 y el versículo 7. Mire, cuando la mujer que le ayudaba a Sara era una persona que estaba, que vamos a decirlo así, era como su empleada, como su criada, la que le estaba ayudando a ella, pero Sara no podía tener hijos, y esta mujer, Agar, tuvo un hijo, pero Sara se enojó con ella porque le dio un celos, se la corrió de la casa y la trató muy mal. Y entonces cuando ella se fue de ahí, se fue a un desierto donde no había nada, y quería morir, quería que su hijo muriera, y lo dejó ahí tirado para que su hijo muriera. Pero en esos momentos, fíjese lo que sucedió allí en el versículo 7, dice, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Es un camino que está ahí, que en el desierto donde pasaba la gente. Y ahí había una fuente de agua. Una fuente de agua es como nosotros le decimos un pequeño manantial que estaba ahí. Bueno, con esto lo que yo le quiero decir es que el ángel de Jehová era Jesucristo. Ese es el asunto del cual yo le quiero decir, que está desde Génesis. Ahí cuando se le apareció el ángel de Jehová, que es Jesucristo, ella pudo ver que era él, y luego dice en el 8, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella le respondió, huyo delante de Sarai, mi señora. Y el ángel de Jehová, y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Así es de que desde ahí, desde ese momento, podemos nosotros constatar que el ángel de Jehová estaba ahí, pero el ángel de Jehová era nada más y era nada menos que el Señor Jesucristo. Y les voy a leer también, me voy a ir un poquito rápido, yo les voy a dar algunos versículos, me voy a ir rápido porque el tiempo es muy veloz y me gana. Y también hay otro versículo muy interesante que está ahí en Génesis 16. Perdón, en Éxodo 23. Éxodo 23, les voy a leer el 20 y el 21, dice, he aquí yo envío el ángel delante de ti para que te guarde en el camino
y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Dice el 21. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión. Y fíjese la frase que dice, para finalizar el 21, dice, porque mi nombre está en él. ¿Y cuál nombre? El nombre de Jesucristo, el ángel de Jehová. Era el nombre de Jesucristo que iba a darlo más adelante. Pero ¿por qué no se daba a conocer el nombre de Jehová en esos momentos? Ahí también puede usted ver el nombre cuando Manoa, el papá de Sansón, también cuando fue a decirle que iba a tener un hijo y que su hijo iba a ser nazareno, el cual no podía tomar vino, no podía decir maldiciones, iba a dejar el pelo largo y todas las instrucciones que le dio el ángel de Jehová. Entonces Manoa le pregunta, dice, ¿y quién eres tú? Entonces el ángel de Jehová le dice, ¿y por qué me preguntas mi nombre si mi nombre es maravilloso? Y entonces cuando ellos comprendieron que era... ahí usted lo puede buscar en la Biblia, haga una pausa y lo puede buscar ahí. Y entonces cuando ellos comprendieron, la esposa de Manoa y Manoa, cuando ellos comprendieron y dijeron ellos, ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios cara a cara. Imagínense usted nada más lo que ellos estaban diciendo y lo que ellos estaban pensando y lo que ellos pudieron ver en esos momentos. Qué grato y qué momentos tan maravillosos al saber que ellos habían estado frente a frente a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y fíjese, cuando ellos lo tenían en ese momento cara a cara, le dijeron, pues vamos a matar un cabrito para que comas. Dijo, yo no puedo comer eso. Dijo, yo no voy a aceptar comida de ustedes. Dijo, si ustedes quieren hacer un cabrito, dijo, mátenlo y ofrézcanselo a Dios. Dijo, pues yo no puedo comer eso. Y entonces fue cuando ellos se dieron cuenta quién era. Y por eso es importante nosotros mirar y observar y detenidamente que desde el principio, desde Génesis y Éxodo y todos los libros de la Biblia hablan de Jesucristo, excepto uno nada más es el único que no habla de Jesucristo, que es el libro de Esther. El libro de Esther no habla de Jesucristo, es el único libro que no habla, pero ese libro de Esther también nos da unas maravillosas enseñanzas, por eso está dentro del canon bíblico, porque el libro de Esther, si lo podemos leer, nosotros nos da unas enseñanzas maravillosas, pero es el único libro donde no habla de Jesucristo. Y entonces así, mis hermanos, me voy a ir en el libro de Jueces, en Jueces me voy vamos a ver también unos versículos que están ahí en Jueces 6. Mire, aquí, mire, abrí la Biblia y quedó en Jueces 6 sin buscarlo. 6:11. Fíjese lo que dice ahí cuando le voy a contar así la historia rápidamente. Cuando Gedeón, uno de los personajes que estaba ahí, que eran perseguidos por los medianitas, que eran sus enemigos acérrimos, él estaba trabajando con el trigo y lo estaban haciendo rápidamente, sacando el trigo porque lo iban a esconder, porque venían los medianitas y les quitaban el trigo y se lo llevaban. Entonces en esos momentos cuando él estaba trabajando, vino el ángel de Jehová. Mire lo que dice ahí en el 11. Vamos a leer el 11 vamos a leer el 11 y nada más y el 14 porque el tiempo es muy rápido. Dice lo que dice allí. Dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abiasarita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los medianitas. Ahí está, mire, estaba el ángel de Jehová ahí. Y como ellos estaban ahí, el ángel de Jehová le habló y le dijo, pues van a venir los medianitas, pero no te preocupes, yo estoy contigo. Tú vas a pelear con esa fuerza que tienes, porque Jesucristo se le iba a dar esa fuerza para poder pelear con sus enemigos. Y Gedeón le dijo, pero ¿cómo es posible que tú no nos ayudes si tú fuiste el que nos sacaste de Egipto
y nuestros padres hablan maravillas de ti y en estos tiempos no hemos visto nada, que nos ayudes. ¿Cómo? ¿Por qué? Pero el Gedeón no se daba cuenta que cuando todos ellos salieron de Egipto se volvieron un poco rebeldes, que Dios les dio la espalda, porque ellos, en vez de acordarse de Dios, ellos adoraban a otros ídolos. Eran unos idólatras, ¿verdad? Cuando ellos adoraban otros ídolos que ellos estaban adorando. Pero le iba a leer nada más el 11 y el 14, pero le voy a leer el 12, el 13 y el 14 de una vez. Dice, y lo dice el 12: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: oh Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los medianitas. Fíjese lo que dice el 14. Mirándole, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los medianitas. ¿No te envío yo?, le dijo. Entonces Jehová lo estaba enviando, el ángel de Jehová. Pero yo lo quiero decir con todo esto es que más que todo esto, el ángel de Jehová era Jesucristo. Jesucristo es el que nos da la fuerza, el que no nos desampara ni de noche ni de día. A veces nosotros nos sentimos desamparados, a veces nosotros nos sentimos ofuscados, nosotros nos sentimos que ya no podemos más, pero Jesucristo siempre está con nosotros para darnos ánimo, para darnos fuerzas. Y siempre que nosotros vamos caminando, no vamos caminando por nuestras propias fuerzas, sino por las fuerzas que nos da Dios. Porque por su misericordia nosotros todos estamos aquí, y porque sus misericordias son nuevas cada mañana, por eso no hemos sido consumidos. Y mire, le voy a leer otro versículo que está ahí en Isaías 35. Es un versículo muy bonito, el cual yo le voy a leer. Y fíjese, como le decía yo hace unos momentos, todos los libros hablan de Jesucristo. Yo me voy a pasar algunos porque el tiempo es raudo y veloz y me gana, y entonces yo le voy a leer nada más estos versículos que le voy a dar, pero usted puede escudriñar la Biblia, puede verificar que el nombre de Jehová, el nombre de Jesucristo está desde el principio hasta el final. Estos versículos que yo le voy a dar son relevantes. No digo que los demás no lo sean, por supuesto que sí, pero estos son los que yo le voy a dar en estos momentos. Fíjese lo que dice el 35 y el 4. Fíjese lo que dice el 4. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Fíjese lo que dice el 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Y luego el 6 dice: entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Mire, esto es muy apremiante. Fíjese, todos estos versículos que yo les dan también están en el Nuevo Testamento, pero de diferente formato, diferentes palabras, y a veces nosotros no nos damos cuenta, ¿verdad? Como cuando le preguntó este versículo que le acabo de leer, le preguntó le preguntó Juan el Bautista cuando él estaba prisionero, le preguntó, dijo: ¿eres tú el Cristo o esperamos a otro? Entonces, ¿qué le contestó Jesucristo cuando mandó Juan estos mensajeros para preguntarle: ¿eres tú el Cristo o esperamos a otro? Estos versículos que le acabo de mencionar aquí en Isaías 35, fíjese lo que dice acá en Lucas 7:22. Fíjese, dice: respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oíd. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen,
los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y luego el 23 dice, bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Fíjese nada más. Entonces, cuando Juan el Bautista le mandó estos mensajeros para que le preguntaran cuando él estaba prisionero, por causa de Herodes, porque le dijo Juan el Bautista a Herodes que no era lícito tener a la mujer que tenía, porque era la mujer del hermano, y para que no le anduviera diciendo nada, Herodes y Herodías, que era la esposa, pero era esposa del hermano, lo mandaron a la cárcel. Y entonces él le preguntó, ¿eres tú el Cristo o esperamos a otro? Y entonces, como Juan el Bautista se sabía las escrituras del Antiguo Testamento, que yo le leí en Isaías 35, y nada más le contestó, dijo, mira, dijo, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados. Entonces ya cuando le dijo esto, cuando le fueron a decir a Juan el Bautista esto, Juan iba a saber que era el Cristo, porque Juan se sabía perfectamente las escrituras. Mire, entonces de ahí, dicho esto, nos vamos a leer otro versículo que está en Isaías 42. Son versículos muy relevantes, como le acabo de decir hace unos momentos. 42:8. Fíjese, yo quiero que por favor le ponga atención a este versículo porque es muy importante lo que dice. Dice, yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios, porque Jesucristo es celoso, porque Jesucristo no comparte su gloria con nada y mucho menos con esculturas. He ahí la importancia de conocer quién es Dios. Hay otro versículo que es también muy importante que está en Isaías 43, del 10 y el 11. Mire, dice lo que dice. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y fíjese lo que dice el 11. Yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Así es Dios. Él es el único que nos puede salvar, y no hay quien más salve. Solamente Dios, solamente Jesucristo. Y le voy a dar otro versículo que está ahí en Isaías 46. El 46:6. Fíjese lo que dice el 46:6. Bueno, yo creo que aquí me equivoqué del 46. Era el 45. El 45:5. Dice, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que sepas que desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. Así es de que el único que existe se llama Jesucristo, que era el ángel de Jehová, que está en el Antiguo Testamento y que nosotros podemos escudriñar y podemos mirar que también existe en el Nuevo Testamento, pero ya como Jesucristo. Y Jesucristo está desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces ahí vamos a leer otro versículo que está en Isaías 52. Fíjese lo que dice Isaías 52, el 6. Dice, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa. En aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. El mismo que habla estará presente. ¿Y quién era el que estaba hablando? Jehová. En aquellos momentos cuando él hablaba en el Antiguo Testamento, él dice, yo mismo estaré presente. ¿Y quién es el que vino? Pues el que vino se llama Jesucristo.
Por eso nosotros sabemos perfectamente que Jesucristo es Dios. El mismo que estaba hablando allá en el Antiguo Testamento es el mismo que ahora habla en el Nuevo Testamento. Mire, le voy a leer otro versículo que está ahí en Mateo. Fíjese lo que dice Mateo 1:18. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Mire, aquí le voy a aclarar algo muy importante que nosotros podemos mirar, que dice que estaba desposada. Eso quiere decir que estaban recién casados, pero dice más abajo, dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Más abajo dice con José antes que se juntasen. O sea, cuando dice antes que se juntasen, antes que ellos tuvieran relaciones, ya estaba ella embarazada del Espíritu Santo. Entonces, por eso dice ahí, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y lo dice el 19, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Así es de que Jesucristo, ahí lo podemos ver el nacimiento cuando estaba con María, que ella antes de que tuvieran relaciones, antes de que se juntaran, ella pudo darse cuenta que ella estaba embarazada, pero José, como era justo, no quería infamarla, no quería porque en aquel tiempo, si sabían que estaba embarazada de otro, era matarla a pedradas. Era la ley, así era la ley. Entonces José, como dice, José era justo, no quiso infamarla y la dejó secretamente, y la quería dejar secretamente. Bueno, de ahí nos vamos a ir a otro versículo que está ahí en en Marcos 1:1. Dice, el principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, es ahí. El versículo 1 nada más. Se lo voy a leer otra vez. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Por qué se llama Hijo de Dios siendo que Jesucristo es Dios? Bueno, porque Él vino a la tierra con un cuerpo como Hijo de Dios para que nosotros pudiéramos entender y saber que Jesucristo era el que venía. Porque no podía venir Dios en toda su magnitud, porque si no, pues nos hubiera matado, porque es un Dios, un ser tan fuerte y poderoso que simplemente con su luz inaccesible nos hubiera matado, porque Él tiene una fuerza muy grande. Entonces dice también ahí en Juan 1:1, vamos a ir a Juan 1:1. Acuérdense que ya le leí Lucas. Juan 1:1, fíjese lo que dice. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así de fácil y así de sencillo. Es increíble, ¿verdad? Lo que dice el Evangelio de Juan 1:1. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién era el verbo? Jesucristo. Así es de que a veces nosotros batallamos un poquito para entender las cosas, pero es porque a veces no leemos y no le ponemos atención a las escrituras y nunca nos ponemos a concientizar y a poder nosotros entender en toda su magnitud lo que quiere decir las escrituras. Las escrituras nos enseñan que desde el principio de la Biblia, como es Génesis, nos habla de Jesucristo hasta Apocalipsis, todo. Yo le estoy dando algunos versículos y nomás voy a leerle estos versículos que está aquí, y también están Hechos, en Corintios, en Romanos, en Efesios, en todos los demás, en Colosenses, en todos está, pero yo lo voy a leer nada más estos porque, como le dije hace unos momentos, el tiempo corre rápido y no le puedo leer todos los versículos, pero con esos que yo le voy a dar, usted podrá darse cuenta que Jesucristo, el nombre de Él está desde el principio hasta el final.
en el principio como el ángel de Jehová, que era Jesucristo, como decía ahí en Éxodo, en Éxodo 23, 21, que dice que su nombre estaba en él. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesucristo. Mire, le voy a leer de ahí de Juan. El Evangelio de Juan 1:1, nos vamos a pasar hasta Apocalipsis. Mire lo que dice ahí en Apocalipsis. Vamos a empezar desde el Apocalipsis 1. Fíjense lo que dice la Apocalipsis 1:1. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y lo declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Jesucristo era el que le estaba hablando a su siervo Juan para que pudiera escribir el libro de Apocalipsis. Él fue el que lo escribió estando preso él en la isla de Patmos, pero Jesucristo estaba con él siempre, y él fue el que le dio el poder para que pudiera escribir este libro tan maravilloso como es Apocalipsis, que muchas de las veces tiene revelaciones increíbles que hay veces que ni siquiera podemos entender, y que necesitamos mucha paciencia y mucha sabiduría de parte de Dios para poder entender, porque el libro del Apocalipsis es uno de los más complicados para poder entenderlo, porque vienen cosas en símbolos, vienen cosas literales, vienen cosas que aún no suceden y que a nosotros no conocemos, y por eso es tan difícil nosotros descifrar lo que es Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, pero lo que estamos nosotros hoy escudriñando es que Jesucristo está desde Génesis hasta Apocalipsis, y como le acabo de leer yo ahorita Apocalipsis 1:1, también le voy a leer el Apocalipsis, lo que es el 22, para que nosotros podamos entender que también está allí en el Apocalipsis hasta el final. Mire, le voy a leer ahí lo que es el 13 y el 16. Dice el 13, 22:13: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ese es Jesucristo. Dice: yo soy el alfa y la omega. El alfa y la omega son las letras del abecedario griego, que el alfa es la A y el omega es la Z. Dice: y el primero y el último, el principio y el fin. Y luego dice también ahí el 16, dice: yo soy Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Mire lo que dice ahí el 20 y el 21, dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Así es de que, mis hermanos, esta pequeña enseñanza es para que usted la pueda simplificar y la pueda añadir, la pueda escudriñar, y pueda usted conocer, y pueda otros versículos que usted pueda mirar ahí muy interesantes, los puede usted añadir a estas escrituras que yo le he dado, porque también acuérdense que está en Romanos, en Hechos, en 1 Corintios, 2 Corintios, en Gálatas, en Efesios, en Colosenses, en todas las escrituras, en Hebreos, en Tito, en Pedro, en Juan, en todas las escrituras existe la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante nosotros escudriñar las escrituras para poder saber que lo único que se trata la Biblia es de algo muy importante, del nombre de Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre, y en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Amén, Señor. Por eso es importante nosotros leer, que a veces la gente cuando no lee la Biblia nos juzga a nosotros, que nosotros no queremos a las virgencitas y que no queremos a las otras virgencitas. Mire, yo con mucho respeto le digo a todos ustedes,
La Biblia está cerrada en Apocalipsis. No existe la Virgen de Guadalupe, no existe la Virgen de San Juan, no existe la Virgen del esto, ni existe la Virgen del otro, ni que el santo esto, ni que el santo lo otro. Esos son inventos de la gente. Yo le invito a que escudriñemos las escrituras para poder entender, porque muchas de las veces las personas que nunca han leído la Biblia son las personas que más critican. Yo estaba igual, quiero decirle. Yo también criticaba, yo también juzgaba, yo también hacía eso. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, que yo no había leído la Biblia. Cuando hoy me la leyeron, cuando yo la pude entender, cuando me di cuenta que el único que puede salvarnos se llama Jesucristo, el único que dio la vida por nosotros en la cruz del Calvario y que derramó su sangre preciosa para que nosotros fuéramos salvos, es ahí donde yo me di cuenta que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. El único abogado que puede abogar por nosotros se llama Jesucristo, y el único que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo es el Espíritu Santo, que nos consuela de todo problema y es el que nos guía a toda verdad. Si usted quiere también tener esa agua fresca de la cual yo estoy tomando y que usted pueda escudriñar las escrituras y que se dé cuenta de todo lo que yo le estoy diciendo, yo le invito a leer la Biblia y para que usted pueda constatar lo que yo le estoy diciendo, y que todos esos santos, todas esas vírgenes que usted adora, yo se lo digo con todo respeto, y yo no crea yo también era católico al igual que usted, pero leyendo la Biblia y preguntando a quienes sabían más que yo, por supuesto, me di dando cuenta que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el único que salva, que Jesucristo fue el único Dios, único y verdadero, que vive por los siglos de los siglos. Amén. Así de que, mis hermanos, espero que esta pequeña enseñanza les sea de bendición, les sea de más conocimiento, les sea de gratitud a su corazón, y que siempre escudriñemos la Biblia para darnos cuenta más y más de que Jesucristo es Dios. Bueno, así, mis hermanos, Dios me los bendiga y hasta un próximo video. Hasta mi deseo que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y a toda su familia, y que sigamos leyendo la Biblia para tener un poco más de conocimiento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo le deseo que Dios lo bendiga. Amén.